utilizar esto con lentes, se nos empaña todo, necesitamos un tutorial que nos explique a utilizarlo con lentes sin que se empañen. Mis amigos y mis amigas, no se olviden, suscríbanse al canal, activen la notificación, que les avise a la hora del recreo, ayuden a que los videos les lleguen a la mayor cantidad de personas y principalmente niños y niñas posible. Acá en la frontera utilizamos la expresión te tapé la boca cuando nosotros tenemos la razón y el otro no, ¿verdad? Ahí le decimos te tapé la boca, tenía razón yo y tú no. En los primeros videos de este canal nosotros utilizábamos el mensaje quédate en casa para concientizar de que las personas se tenían que quedar en casa. Me gustaría cambiar ese mensaje ahora y utilizar el mensaje tapando bocas. Porque infelizmente hay personas que piensan que los docentes y los alumnos y alumnas estamos de vacaciones. Y no se ponen en nuestro lugar, que es muy complicado, y no saben que desde el primer momento, desde el primer día de aquel 13 de marzo, donde surgió la pandemia en nuestro país, nosotros estamos en un entorno de incertidumbre, en un entorno de preocupación, pero en un entorno de arduo e incansable labor. Todo para nosotros, docentes, y para los alumnos es nuevo, pero en ningún momento paramos. Desde la distancia pasamos horas y horas corrigiendo, haciendo videos, mandando actividades, invadiendo dispositivos privados de padres, de madres, ¿sí? Entonces, tanto alumnos como docentes nunca, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, estuvimos de vacaciones. Al contrario, estuvimos en un trabajo aún más difícil, que requiere aún mayor responsabilidad, y todo bajo una nebulosa incertidumbre, ¿sí? Así que a partir de ahora el mensaje es tapando bocas, para que todos puedan ver que nosotros, mediante este video y mediante los miles de trabajos que hacen docentes y alumnos todos los días, estamos y seguimos trabajando, ¿sí? Ahora me saco porque estoy en casa, no necesito usarla, solo cuando salimos, ¿verdad? Vamos al video de hoy. En el video de hoy, como había prometido, vamos a aprender a cómo elaborar, a cómo redactar, a cómo escribir un texto explicativo. Para eso lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte vamos a ver los elementos que necesitamos para redactar el texto expositivo. En la segunda parte vamos a ver cuál es la estructura, cuáles son las partes para elaborar un texto expositivo. En la tercera parte vamos a ver cuál es el lenguaje de los textos expositivos, el lenguaje técnico, el lenguaje preciso, ¿sí? El lenguaje objetivo. Y en la cuarta parte vamos a observar un texto expositivo y vamos a identificar las 3 partes anteriores en ese texto expositivo, explicativo, perdón. Acá no corregimos, acá no editamos. Lo único que se editan son los efectos graciosos, ¿sí? Pero los errores, como en clase, no los editamos. Los invito a ir entonces a la parte 1. Bien amigos, entonces vamos a el primer elemento, ¿sí? El primer componente para empezar a escribir un texto explicativo, ¿ah? Entonces, el primer elemento justamente son los elementos necesarios para redactar un texto explicativo. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, primero, elegir un tema, ¿verdad? El tema que queremos hablar, que queremos explicar. Después, la documentación, es decir, las fuentes que vamos a utilizar, la fuente de estudio, la fuente de donde sacamos la información para poder empezar a redactar el texto. Después, la organización de la información. Eso implica que cuando estamos estudiando, por ejemplo, de un libro, de una revista, de un diario, empecemos a extraer, a escribir la información en hojas aparte, a subrayar, a extraer la parte importante que nos parece importante y por último elaborar un borrador. Elaborar un borrador previo antes de lo que va a ser el texto explicativo, ¿sí? Eso entonces sería el primer elemento para empezar a escribir un texto explicativo. Vamos entonces al segundo elemento para poder escribir un texto explicativo, que es la estructura del texto, es decir, las partes que tiene un texto explicativo. Primero necesitamos de un título, ¿verdad?
que va a definir, va a ser la palabra clave sobre el tema que queremos explicar, que queremos tratar. Después, no tiene que ser necesariamente así, pero lo ideal sería que ese texto explicativo estuviera dividido en 3 párrafos separados por un espacio, por un renglón, ¿sí? El primer párrafo tiene que tratar la introducción, es decir, la presentación del tema. El segundo párrafo, el desarrollo, es decir, la explicación de las ideas, de las características principales del tema. Y el tercer paso sería la conclusión, que es un breve resumen de las ideas más importantes del tema que está siendo tratado. Bien, vamos entonces al tercer componente para poder escribir un texto explicativo, que son los aspectos lingüísticos, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar para escribir, para redactar un texto explicativo. Primero, necesitamos que sea un lenguaje objetivo, objetividad. Eso lo hablamos en el video anterior sobre texto explicativo. Esto significa que debemos evitar opinión propia, una opinión personal nuestra. Después, utilizar oraciones enunciativas, oraciones que estén basadas en hechos comprobables, en hechos fundamentados, en hechos verdaderos. Después, los verbos tienen que estar en el modo indicativo. Después, el texto debe estar redactado utilizando la tercera persona del singular. Él, yo, tú, él o ella, ¿verdad? Y también, que no pude agregarlo ahí, se puede utilizar imágenes, ilustraciones para reforzar la comprensión del lector. Visto los 3 componentes del texto explicativo, es decir, el 1 los elementos, el 2 la estructura y ahora el 3 los aspectos lingüísticos, los invito a ir a la cuarta parte, que es identificar esos 3 componentes en un texto explicativo. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de un texto explicativo. Vamos a tratar de identificar los elementos que vimos anteriormente en ese texto. El primer componente eran los elementos de exposición, entre ellos la elección del tema, que en este caso el tema es la célula. Después la estructura o las partes del texto, un título, la célula en este caso, pueden verlo ahí, y que tiene que estar dividido en 3 párrafos separados por un espacio. Ahí los párrafos yo los coloreé, cada uno con un color, rojo, azul y verde, para identificarlos bien. En el primer párrafo encontramos la introducción, la presentación del tema, la presentación del tema célula. En el segundo párrafo el desarrollo, es decir, la presentación de las ideas principales, de las características principales, la explicación. Y en el tercer párrafo, en el verde, encontramos la conclusión, que es un breve resumen de las ideas más importantes. Yo no les voy a leer el texto, ustedes pueden pausar el video y hacer la lectura e identificar la introducción, el desarrollo y la conclusión en cada párrafo. Y el tercer componente de los textos explicativos son los aspectos lingüísticos, es decir, el lenguaje que se utiliza, que es un lenguaje técnico, un lenguaje preciso, objetivo, donde no encontramos opiniones personales. Ustedes pueden leer todo el texto y no encuentran ninguna opinión personal, sino que encuentran todas oraciones enunciativas basadas en hechos reales, comprobables, verdaderos, fundamentados, ¿sí? Los verbos que se utilizan son los verbos indicativos. En el modo indicativo, ahí yo coloqué algunos verbos en negrita y subrayados. Recuerden que el modo indicativo es el que anuncia situaciones o acciones reales. Por ejemplo, poseen, procede, surge, transformaron, asociaron, ¿sí? Todos indican situaciones reales. Y la utilización de la tercera persona, él o ella, ella, la célula en el caso, la célula ahí en el primer párrafo ya pueden empezar identificando la tercera persona. La célula es definida como la unidad funcional, ¿sí? Y el uso de ilustraciones, de imágenes para una mejor comprensión. Ahí al final tienen un ejemplo de una ilustración de células, célula eucariota y procariota,
para una mejor comprensión de lo que es un texto explicativo.